En realidad mi exposición va a cubrir el espectro completo en la que discurre operativamente la oralidad en los despachos judiciales. Lo que ayer comentaba el doctor Julio Rodríguez, no es solo la audiencia, no es solo la intervención del juez en la audiencia o de las partes a través del método oral, sino el conjunto de medidas que acompañan a este esquema y la trascendencia que estas medidas tienen en el proceso de mejora en el servicio de justicia por el Poder Judicial. El sistema de justicia está integrado por diferentes instituciones públicas. El eje, el centro del sistema de justicia sin duda es el Poder Judicial, pero también hay, por supuesto, organismos autónomos y integrantes del Ejecutivo, como es el caso en los organismos autónomos, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Policía, que se supone trabaja con la Fiscalía en los asuntos de investigación penal, y claro, hay otros que también integran el sistema, pero con una actividad un poco más autónoma, como es el caso del Tribunal Constitucional en temas de derechos fundamentales o temas constitucionales. Muy bien, entonces el Poder Judicial tiene un rol protagónico en el sistema de justicia, y el despliegue que el Poder Judicial realice sobre la función asignada por la Constitución, la de resolver conflictos, tiene un impacto bastante elevado respecto a la opinión pública sobre el sistema de justicia. Para bien o para mal, los jueces son responsables, o por lo menos se les atribuye la responsabilidad de todo lo que sucede en el sistema de justicia, aun cuando muchas veces no son los directamente responsables de determinadas actuaciones. Por ahí sale un detenido que ha sido interceptado infragante y ni siquiera el Poder Judicial conoció ese tema, sale en libertad y el culpable es el Poder Judicial. Claro, estar dando explicaciones para cada caso, que no es el juez, que es el fiscal, que no acompañó las pruebas, etcétera, la población no la va a entender, porque son asuntos propios de la dinámica procesal, que es un asunto técnico. Sin embargo, los aspectos positivos que despliega el Poder Judicial cuesta mucho hacer llegar a la población, porque normalmente no siente el eco de los medios de comunicación. Pareciera que es importante poner los problemas ante la población, pero no es tan importante poner las soluciones a esos problemas, tal cual como sucede en el presente caso. Ya hemos comentado esto en diversas oportunidades, voy a hacerlo una vez más. Hace unas semanas, un par de meses creo, se publicó este famoso video de Justicia de Papel, ¿no? Y comentábamos en privado, y voy a comentarlo en público, ese video, ese documental, en realidad tenía como destino una entrevista sobre el expediente judicial electrónico y los avances de este proyecto importante del Poder Judicial. Y el entrevistado iba a ser mi persona. Le sugería al periodista que antes de que me entreviste sobre justicia sin papel, vea cómo es la justicia con papel. Y coordiné con el presidente de la Corte, con el área respectiva de esta Corte, para que le den las facilidades al periodista y se le permita los accesos a los interiores de los despachos judiciales, cosa que normalmente no sucede en el Poder Judicial. Y efectivamente, este periodista filmó completamente los interiores de los despachos, del módulo, en los pisos, y por supuesto también algo que ya se conoce, que es el archivo que está en el sótano del Poder Judicial. Yo le decía que para que sienta el impacto
del expediente electrónico debe ver la situación en que se encuentran los procesos judiciales, especialmente la justicia civil. Y bueno, lo que él ha reflejado es la cruda realidad. No hay nada que objetar en cuanto a la veracidad de lo transmitido. Eso es. Totalmente abarrotados los pisos, poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Y lo más impactante, ustedes habrán notado de ese documental, es el ruido que hace el taladro para hacer el hueco y coser los expedientes. En los interiores de los archivos, por supuesto saturados totalmente, los anaqueles tienen una plataforma de metal donde se colocan los expedientes. Esas plataformas están hundidas por el peso de los expedientes. Tan gruesos son los expedientes que se miden por metros cuadrados. Hay un trabajador que 2 metros de ancho y 2 metros de alto, que es un solo expediente. Ya los expedientes están en los pasillos. Es como si fuera un callejón oscuro. El juez o el trabajador pasa por en medio y un temblor le cae en los expedientes. Los expedientes están en las ventanas. Una hacinación total. Entonces, seguro esto le impresionó mucho a este señor periodista, que ya no retornó por la entrevista. Y se fue directamente a su medio de comunicación y difundió. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, porque esto sirvió para acelerar este proyecto. Y el Consejo Ejecutivo, en respuesta a esta difusión, declaró en emergencia el área civil de la Corte de Lima. Y se tomaron algunas medidas, mejor dicho, se aceleraron en realidad las medidas que ya se habían adoptado y que venían ya de meses atrás en Arequipa, en Trujillo. Y Lima estaban algunos colegas un poco dudosos, no muy convencidos. Habían varios jueces, por supuesto, entusiasmados, pero había que completar un módulo. Y finalmente hicieron algunos cambios de algunos magistrados que inicialmente aceptaron, pero que después tuvieron dudas, como es natural, hasta que se consolidaron 8 juzgados, tomados de diferentes pisos. Y este acontecimiento aceleró lo que venía un poco lento. Y por supuesto que la experiencia de Arequipa y de Trujillo fue un elemento importante para que los jueces terminen convenciéndose que esa es una opción válida para reducir el volumen de los escritos. Este proceso civil escriturado, totalmente farragoso, complejo, ineficaz, tortuoso para los trabajadores y tormentoso para los litigantes, tenía que ser abordado. Y no había tiempo para esperar que el Congreso se anime a siquiera revisar un proyecto de modificación del Código Procesal Civil que propone modificación de más de 300 artículos, entre otros, retornar a la audiencia, pero ahora bajo la óptica de la audiencia preliminar. ¿Por qué no hubo audiencia preliminar antes? Porque recién se aborda bajo ese esquema, bajo el esquema de una audiencia preliminar y no bajo la denominación de audiencia de saneamiento, audiencia de conciliación, saneamiento, pruebas. En realidad, el concepto de audiencia preliminar engarza dentro del proceso del juicio oral porque es la audiencia que prepara el juicio, es la audiencia que prepara lo que ahora tenemos nosotros como audiencia de pruebas, en estricto, en el modelo oral, es la audiencia de juzgamiento. La Ley Procesal de Trabajo sí le llama audiencia de juzgamiento. Y a la previa, a la primera, le llama audiencia de conciliación y eventual juzgamiento anticipado, ¿no? Donde se realizan todos los actos preparatorios del juzgamiento, es decir, saneamiento del proceso, fijación del objeto del proceso,
los hechos controvertidos, la depuración de la prueba, habilita ya la actuación de la prueba, dicho en otros términos, habilita el juzgamiento. Bueno, entonces significa que en el modelo, en el diseño del proceso civil, por audiencias bajo el cauce de la oralidad, supone una audiencia de juicio, que nosotros ahora le conocemos como audiencia de pruebas, y el paso previo es la audiencia preliminar. El esquema entonces, si bien es cierto, es audiencias ahora, no es el esquema originario del Código Procesal Civil, porque este surge en un esquema distinto. Si bien es cierto, tendiente a una participación más activa del juez con las partes, una cercanía material, física, a través del principio de inmediación, pero una cercanía obviamente saludable, porque el escenario le permitía al juez realizar una serie de actos directamente en público y ante las partes. Por supuesto que este modelo, difundido en América Latina, introducido en nuestro país al año siguiente del golpe de Estado del entonces presidente Fujimori, impactó seriamente en los abogados, jueces, porque contenía instituciones realmente desconocidas para el derecho procesal peruano. Se conocían, por supuesto, esas instituciones en el terreno académico, en las investigaciones, en las propuestas, pero no surgió, para hablar en el lenguaje de Mariátegui, como parto sangriento de nuestro desarrollo procesal nacional. Es decir, no es el fruto de nuestro desarrollo evolutivo, sino que es la importación de figuras que, por supuesto, son positivas, modernas, pero nunca fueron estudiadas o analizadas en las universidades ni formaban parte del sílabus de las facultades de Derecho de las universidades. Entonces, fue un cambio radical. Seguramente que eso ha sido una de las causas por las cuales no tuvo el éxito que se esperaba. Se descuidó la parte humana, ¿no? Que es, me parece, fundamental en estos cambios. Conversábamos ayer con Matías. ¿Qué diferencia se encuentra entre el proceso civil del año 93, que introdujo un diseño corporativo, que introdujo el proceso por audiencias y que fracasó a los años de su vigencia, y el que ahora está impulsándose? Pareciera que hay un retorno a lo ya fracasado. ¿Cuál es, digamos, lo que distingue? ¿Por qué no podría fracasar ahora, si ya fracasó antes? Que creo es alguna de las dudas que algunos colegas razonablemente tienen, y algunos las han expresado en los talleres. Hay una diferencia, me parece a mí, sustancial, que este cambio lo están haciendo los propios jueces. El cambio que se produjo el año 93 fue impuesto normativamente. No fue el resultado de una aspiración colectiva del foro, abogados, jueces o, en general, población vinculada a los procesos judiciales. Entonces, se olvidó del factor humano, muy importante cuando hay cambios de esa envergadura, cambios radicales. Decía ayer el profesor Giovanni Priori, 400 años de escritura no podían ser modificados en tan solo 1 o 2 años. La cultura impregnada en nuestro sistema y en nuestras mentes, entre los juristas, es tan grande que el cambio propuesto requería, por lo menos, de un buen sincronizado e intensa gestión de cambio de las personas. Bueno, la historia ha demostrado que, bueno, ahora, en carne propia y a la luz de los hechos,
que el simple cambio normativo no cambia la realidad. Difícilmente. Muy bien. Ayer, comentaba hace un momento, Julio, juez civil de Lima, quien hizo las primeras audiencias en el marco de la oralidad y fueron grabadas y difundidas, que ustedes los habrán visto en las redes. El primer día tuvo 3 audiencias, una de ellas concilió, ¿no? Ahí nomás. Las otras sentenciadas en ese momento, desalojos que iniciaban 1 año, fueron terminados, cuando normalmente en ese piso demoraban 4 años a meses. En una reunión tenida con los jueces, la comisión con los jueces, hay un juzgado transitorio civil que acompaña a los juzgados de ejecución, porque el esquema, solo un paréntesis antes de empezar mi exposición, esta parte introductoria es muy importante para entender el proyecto. Hay 8 jueces civiles de juzgados permanentes en Lima, pero hay 9 jueces ahí actualmente, en ese módulo. ¿Y por qué 9? Porque hay un juzgado provisional, incluido por el Consejo Ejecutivo, para recoger los expedientes que están pendientes de audiencia de los jueces que van a tomar los procesos en la etapa de ejecución. 8 juzgados, 6 ven trámites en audiencias y 2 ven ejecución. Los procesos de ejecución han sido desplazados a estos juzgados. Pero estos juzgados venían con procesos en trámite. Entonces se colocó un juez provisional. Y este juez tomó audiencias de estos juzgados de ejecución. Y el juez informó, ya hace esto apenas iniciado el proyecto, antes de que Julio haga su primera audiencia, informó de que él había tenido una audiencia bajo el marco de este proyecto y que había sentenciado un desalojo que había sido presentado 2 meses atrás. Y también, por supuesto, había sentenciado en audiencia un desalojo que tenía 3 años de trámite. Y él consideraba que 3 años de trámite totalmente innecesarios, producto de la tramitación escrita de ese proceso. Bueno, ¿cómo puede suceder eso? Los jueces, para ellos, podría ser mucho más cómodo seguir sentados, apoltronados en sus despachos, firmando todos los días el despacho que le traen los secretarios en un volumen de 30, 40 o 50 expedientes diarios, y él pedir que el secretario le dé cuenta, le pregunta al secretario, él firma, y su vida como el mito de Sísifo, ¿no? Albert Camus, con su teoría existencialista, pretende escribir la teoría del absurdo con el mito de Sísifo, que es un dios que fue condenado a llevar una piedra gigantesca hasta la cima de la montaña, regresa la piedra, otra vez la sube, regresa la piedra, otra vez la sube, y así hasta el infinito. Bueno, los jueces son el Sísifo de la justicia cuando el proceso es escrito, todos los días lo mismo, sin que esto llegue a una solución efectiva. La teoría del absurdo. Si Albert Camus estuviera vivo, tomaría fotografía de este proceso y haría una novela de la teoría del absurdo. Los jueces no han quedado impávidos frente a este hecho. Y eso es lo que se rescata, que los jueces han tomado el toro por las astas, han enfrentado los problemas, han hecho el esfuerzo de imaginación para ver de qué manera puede la normatividad vigente habilitar para enfrentar la solución de este problema. ¿Por qué no hay, pues, en el artículo, en qué artículo del Código de Proceso Civil dice que el juez convocará audiencia preliminar? No hay. Y sin embargo se realiza. ¿Se afecta?
el derecho de las partes, mientras esté a buen recaudo, mientras se garantice el derecho de las partes, mientras las partes tengan asegurado su derecho de defensa, su derecho al contradictorio, su derecho a la impugnación, su derecho a recibir una sentencia fundada en derecho, mientras no haya vestigios de afectación al debido proceso, las formas que adopten los despachos judiciales son válidas, porque finalmente el proceso es un instrumento, no es la finalidad. Y esa es una de las ventajas que tiene este proceso, el informalismo, ¿no? Y por supuesto, la reacción del juez ha sido contagiada. Seguramente es por la generación de los últimos 10 o 15 años que han llegado al Poder Judicial con el entusiasmo de cambiar este poder del Estado. Pero habemos aún colegas que creemos que tenemos que esperar que el legislativo haga el cambio para que nosotros podamos hacer lo nuestro. Prácticamente hemos emplazado al legislativo para que de una vez se pronuncie sobre una modificación que reclama el foro en materia civil. Muy bien, estas son unas pequeñas reflexiones a modo de catarsis de mi parte y que por supuesto es compartido por muchos miembros de la comisión y jueces que tienen mucho entusiasmo. Es válida las dudas. Algunos colegas miembros de la comisión dicen, pero ¿por qué dice eso el juez superior? ¿No ve la realidad? Esa es la razón de estos eventos. Compartir las experiencias, transmitir lo que está sucediendo en otras cortes, explicar jurídicamente el fenómeno, que no es un fenómeno propio de nuestro país, es un tema latinoamericano, o sea, no es una cosa que nosotros estamos descubriendo la pólvora. Reorientar el juicio civil, canalizarlo no solo a un juicio por audiencia, sino canalizarlo a un juicio a través del método de la oralidad, que es cosa distinta. Y convencer, eliminar las dudas. Ayer una colega preguntó a la mesa, ¿qué norma hay para que el juez convoque una audiencia preliminar? Claro, ayer no fui expositor, porque eran las preguntas a los expositores. Yo ofrecí no responder cabalmente la pregunta, pero ponernos a reflexionar con ustedes sobre este esfuerzo interpretativo de los jueces que el Consejo Ejecutivo lo ha incorporado en la norma administrativa. Esta convocatoria de la audiencia preliminar está prevista en una norma administrativa, pero cuando la norma administrativa se aprobó por el Consejo Ejecutivo, ya los jueces la vienen haciendo algunos meses atrás. Lo que ha hecho el Consejo Ejecutivo es canalizar esa iniciativa, esa creativa interpretación, y darle un sentido institucional. Como decíamos ayer, ha puesto el plexo institucional para acoger esta iniciativa e impulsarla, apoyando en materia logística, con las limitaciones presupuestarias, obviamente, y apoyando en materia de recursos humanos, capacitación, eventos, etcétera. Incluso difusión. Ha dispuesto que el canal Justicia TV otorgue cobertura a este proyecto. Se cree un programa de entrevistas para que se difundan las propuestas y se difundan estas intervenciones. Las intervenciones que se han expresado el día de ayer y las que se expresan el día de hoy están siendo difundidas en las redes, así, tal cual, íntegramente. Entonces, esta es una apuesta de las autoridades del Poder Judicial para una iniciativa bastante valiosa. Muy bien. Una de las metas que el Poder Judicial se ha propuesto, esto lo hemos comentado ayer en algún momento durante el día, es conseguir
transparencia y celeridad en los procesos judiciales. ¿Cuál es la crítica más importante, más trascendente que se hace al Poder Judicial? Primero, corrupción. Segundo, demora. Los procesos demoran mucho tiempo. Y demora porque, además que demoran, algunas sentencias son injustas porque hay corrupción. Y claro, muchos abogados de mala fe, cuando ganan, dicen que ganan gracias a ellos. Y cuando pierden, pierden por culpa del juez. Es decir, hay muchos abogados que nunca tienen la culpa de su conducta profesional, cuando puede resultar que muchas veces las causas las pierden porque no están preparados, o porque no preparan una buena demanda, o porque no preparan una buena defensa. Entonces, hay que transparentar. Y no hay mejor manera de transparentar el ejercicio de las funciones en los juicios por parte del juez y por parte de los abogados, es que la actuación en los procesos judiciales sea a puertas abiertas. El proceso escrito es un proceso semiclandestino, porque solo la conocen las partes de ese juicio. A través de las comunicaciones, nadie se entera del público en general cómo se está discutiendo, cómo se está ventilando, cómo se resuelven los procesos judiciales. El juez está enclaustrado en su despacho y muchas veces no conoce a las partes, y si las conoce es porque la van a reclamar, porque se demora mucho. No las conoce en su dinámica del reclamo, de su derecho sustantivo o derecho material. Los conoce por la demora, porque el secretario le insinuó algo, o porque al parecer el secretario involucró al juez. A veces es cierto, a veces es falso, generalmente falso, pero puede suceder cierto, que si quiere ganar el juicio tiene que poner de la suya. Y por supuesto que esto, de ser cierto, hay una tendencia a la generalización. Es decir, por culpa de un funcionario resulta que todos somos igual que él. Entonces hay que transparentar. Michel Tarufo decía que la oralidad es una manera evidente de hacer pública el rol de los sujetos en el proceso. Y entonces la transparencia hace eso, que todos puedan verificar, y la audiencia pública hace transparente el proceso. Y la celeridad, porque permite precisamente el ahorro del trámite innecesario, la concentración de los actos procesales en las audiencias. Pero esto, ¿cómo se logra? Ya esto ha sido materia de preocupación por la Sala Plena de la Corte Suprema en relación a la necesidad de modernizar el Poder Judicial, tomar los esquemas organizativos del Poder Judicial contemporáneos. El Poder Judicial debe gestionar la institución a través del famoso método de la gestión por procesos. No existe eso en el Poder Judicial actualmente. Pero hay una disposición para el cambio. Hay todo un proyecto para que abandonemos el sistema tradicional y obsoleto de administración del Poder Judicial y entremos a un gerenciamiento contemporáneo, moderno, que atienda los requerimientos de oralidad y de tecnología, que son instrumentos fundamentales contemporáneos para un gerenciamiento más ágil y no dilatado, como sucede en los procedimientos administrativos que se generan al interior del Poder Judicial. La información estadística que fluye al interior del Poder Judicial no es fiable porque las técnicas de su recolección son obsoletas y hay una necesidad urgente de modernizar los procedimientos, los procesos mismos, para usar la tecnología y repotenciar esta celeridad interna, administrativa del Poder Judicial. Pero ahora abordaremos la modernidad en la parte del proceso judicial, porque el Poder Judicial tiene un escenario administrativo
y tiene el escenario judicial. Nosotros como jueces en nuestros despachos estamos preocupados por modernizar el proceso judicial y debemos hacerlo. Pero de nada valdrá modernizar el proceso judicial, tarjeta María, de nada valdrá modernizar el proceso judicial si no modernizamos la administración del Poder Judicial. Dentro de un mes, el Estado peruano va a firmar con el Banco Mundial un préstamo por $100 millones. 350 y tantos millones de soles van a ser entregados al Poder Judicial exclusivamente para escalar a nivel nacional el expediente judicial electrónico. O sea, vamos a tener un Porsche en los despachos judiciales. ¿Tendremos algo equivalente en las gerencias? Si las gerencias no sintonizan con el ritmo que se imprimirán los procesos judiciales, lo más probable es que se ponga en la parte posterior de este Porsche toneladas de plomo que lo van a jalar en lugar de impulsar. En lugar de ponerse a la cabeza como caballos, se van a poner como carreta. Entonces, la modernización debe ser integral. Pero bueno, este es un asunto que tiene que discutirse porque es un poder del Estado, es una entidad pública y esto no es un secreto. El Poder Judicial está apostando para modernizar desde el Consejo Ejecutivo y la Sala Plena de la Corte Suprema, modernizar el diseño gerencial del Poder Judicial y sintonizarlo con los tiempos modernos, contemporáneos, con nuevos estilos, con nuevos métodos y con agilización de los procesos administrativos. Yo estoy completamente seguro que si la parte administrativa gerencial del Poder Judicial no se moderniza, poco servirá nuestra modernización en los despachos judiciales. Nuestro entusiasmo, nuestro esfuerzo va a empujar a que eso sea así. Y felizmente, desde los altos niveles del Poder Judicial, se ha tomado la decisión de modernizar el Poder Judicial en un plan estratégico al 2030, que está actualmente en preparación y diseño, dentro del cual se incluirán, por supuesto, estas pautas de modernización a nivel de las gerencias. Bueno, pero en el Poder Judicial la modernización dará mejor servicio de justicia y luchará contra la corrupción. Ya no hay secretos, todo es transparente. Círculos de corruptelas son desaparecidos en el trámite cotidiano. Este es el proyecto integral. La modernización en el proceso civil supone, en principio, oralidad. Pero no solo oralidad, esto es muy importante, supone rediseño del despacho judicial, que ya se conoce, que no es nuevo, funciona, bueno, no funciona como se quisiera porque hay mucho por hacer todavía en el proceso laboral y funciona en el proceso penal, donde hay también oralidad. Y en tercer lugar, el uso de la tecnología. La oralidad es modernizar el proceso judicial y el corporativo es modernizar el procedimiento a través del cual discurre el proceso judicial. El rediseño de las funciones de los auxiliares y de los jueces es indispensable en un modelo por oralidad, porque el tiempo que el juez dedica a atender su despacho a través del proceso oral es tan alto que poco le queda para atender otras cosas que actualmente sí las tiene, como es las partes o las funciones administrativas. Y solo ahí, luego de que hayamos modernizado el proceso y los procedimientos, puede hablarse de uso de tecnología. No es al revés. No es que la tecnología agiliza los procesos. Se entiende que la tecnología repotencia lo que existe, no la transforma. Transforma, por supuesto, como efecto, pero no la transforma en su origen.
Es probable que cuando se instale el expediente electrónico, el diseño, incluso corporativo, se replantee porque va a haber áreas en las que no van a existir. Ya no va a haber archivo, ¿no es cierto? Archivo físico, ya no va a haber expedientes. Las notificaciones se van a reducir al mínimo, producto de la modernización en las notificaciones electrónicas. Bueno, pero digamos que esa es la idea. La tecnología es óptima, se aplica sobre procesos ágiles. Puede haber expediente electrónico en un proceso escrito farragoso como el que hay actualmente en civil en Lima. Sí, puede ese expediente convertirse en electrónico. ¿Pero mejoraría la atención del justiciable? No. Repotenciaría los defectos. Se incorporarían toda la papelería a los servidores del Poder Judicial en un trámite inútil, ineficaz y, por supuesto, ineficiente. La oralidad, como método, supone comunicación a través de la forma natural como se comunican las personas. El lenguaje escrito es impersonal. La comunicación oral es directa. Hay un emisor y un receptor en tiempo real. Y como es una comunicación propia de los seres humanos, normalmente la espontaneidad arroja autenticidad, salvo que el que emite su comunicación sea pues un mitómano, o sea un artista, o sea alguien preparado para ir a mentir, ¿no es cierto? Pero generalmente las personas, en su gran mayoría, cuando se comunican oralmente, se comunican desde lo que sienten. Esta información es una información muy rica, muy valiosa, que permite al juez el conocimiento casi inmediato de las posturas de las partes del conflicto y permite, por supuesto, mayor facilidad para que esa información recibida por el juez se transforme en conocimiento. Es decir, información asignada a un objetivo, a una finalidad, es conocimiento. Y el conocimiento puede, sin duda, resolver el conflicto, dando razones por las cuales una de las partes es vencida y la otra es vencedora. ¿Por qué se escogió o cuál fue la justificación del proceso escrito? ¿Por qué el papel? ¿Por qué la escritura? Es importante la escritura. ¿Por qué se prefiere lo oral y no lo escrito, siendo lo escrito impersonal y lo oral una comunicación mucho más fluida y verdadera? Porque la idea es que lo escrito perenniza, ¿no es cierto? Y lo hablado se va. Es decir, como se dice, las palabras se las lleva el viento. Es preferible que quede registrado. Pero claro, la idea es que si el proceso es oral, para que las palabras no se le lleve el viento, el juez debe resolver en ese momento, porque si luego de escuchar a las partes resuelve después de 3 meses, poco le quedará en la memoria de lo que escuchó en ese momento. Pero la perennización de la comunicación o de la información, que es un atributo importante para el conocimiento humano, porque si no, no tendríamos historia, si no tuviéramos escritura, no quiere decir que sea malo lo escrito, no quiere decir que sea innecesario lo escrito. El escrito es fundamental para poder transmitir la información en un ámbito lejano al del sujeto. Es decir, si yo hablo con alguien, esa comunicación puede ser solo lo que conoce el sujeto. Pero si es por escrito, se pueden almacenar información valiosa de muchas personas, de muchos lugares y de todas las épocas. Pero para el proceso judicial, eso como que no funciona. Además, que la modernidad hace que esta comunicación oral actualmente sí pueda perennizarse a través del registro de audio y video. Entonces ya no es un privilegio del escrito para perennizar. También el oral puede perennizarse a través del audio y video, como estamos haciendo ahora, que no se hacía tarjeta roja. Bueno, entonces voy a acelerar para que no afecte, por supuesto, el tiempo de los colegas y amigos. Tienen que convencer al juez. Los abogados tienen que convencer al juez a través del discurso. Y, por supuesto, el discurso tiene que ser
coherente, lógico, persuasivo, y el juez también tiene su discurso, que lo pone en la sentencia. Pero los abogados tienen, en el escenario de la audiencia, los abogados tienen, por supuesto, la mayor parte de la responsabilidad sobre el discurso, porque es el que tiene que servir para convencer al juez sobre la validez de sus afirmaciones. Entonces, Michael Kelly, que es un abogado norteamericano, consultado en la página web, ahí está la dirección de la página web, entrevistado por el periódico Mercurio, pone algunos datos sobre la intervención, en este caso, de los abogados, ¿no? La audiencia es pública y ahí está la transparencia, es el escenario natural de la oralidad, no es la oralidad. Es como, en algún momento señalé este ejemplo, la audiencia es como el Estadio Nacional, es su lugar, es el escenario. Y la oralidad es el partido. Puede haber un buen partido en un escenario un poco bajo, o puede haber un mal partido en un buen escenario. Es decir, en la actividad de las partes de los sujetos es lo que encarna la oralidad, y la audiencia es la oportunidad para que eso suceda. Es muy difícil tener oralidad sin audiencias, pero es muy fácil tener audiencias sin oralidad. Eso existió en nuestro país desde el año 93. Audiencias sin oralidad. Bueno, la audiencia permite cercanía del juez con las partes, corroborar oralmente lo que tienen las partes, interactuar con ellas y, por supuesto, sobre los terrenos en los que el juez camina en las audiencias, es todo un debate. Se debe aplicar el sistema adversarial, tal cual como algunos sectores en el sistema anglosajón protegen, es decir, una conducta pasiva del juez para no involucrarse y no contaminarse con las teorías de las partes, o puede el juez tener un rol más activo y tratar, por lo menos, de intervenir para formarse convicción sobre los hechos que las partes han traído al proceso. ¿Dónde está el límite? Bueno, nosotros hemos venido durante casi 80 años con el Código de Procedimientos Civiles de un procedimiento en un 80% privatístico, donde el juez era un simple observador en un procedimiento escrito, 100% escrito. El Código de Procedimientos Civiles hasta el 93 era un proceso escrito. Y la predominancia de ese proceso escrito era el sistema dispositivo. Cuando se inicia el proceso por audiencias con el Código Procesal Civil, cambia. No se transforma, por supuesto, no desaparecen los elementos dispositivos del proceso, pero hay presencia importante de publicismo, de oficialización del proceso por parte del juez, intervención del juez, conducción del proceso por el juez, posibilidad de pruebas de oficio. Teorías señalaban la posibilidad de la búsqueda de la verdad. Claro, esto venía siendo abandonado del proceso penal porque el juez instructor desaparece en el nuevo modelo. Y por supuesto lo que se entiende es que esta intención es tratar de acercarse a la verdad. Hay límites, por supuesto. El propio Código Procesal Civil establece límites infranqueables vinculados con la teoría dispositiva del proceso que están en el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Civil. El juez no debe fundar sus decisiones en hechos no alegados por las partes y no puede ir más allá de las pretensiones. Este es un límite. Por más que el juez quiera intervenir en el proceso, tiene ese límite. No traigas hechos nuevos porque eso lo traen las partes. Y de ahí el 194, que es la norma que permite la prueba de oficio, le pone más parámetros. La prueba que tú actúes tiene que ser de aquellas que ya están. La fuente tiene que estar en el proceso. Y segundo, actúa supletoriamente. No sustituyas a la parte. Y tercero, es para que tú te convenzas. Bueno, ese es el escenario nuestro. Es el escenario vigente. ¿Qué estamos haciendo ahora? La audiencia
preliminar con oralidad. Hasta ahí llegamos. Todavía no se ha modificado el Código Procesal Civil. No tenemos proceso adversarial en el Código Procesal Civil. Ahí sí creo que tenemos que discutirlo, tenemos que conversarlo. Creo que no hay dogmas al respecto. Creo que es cuestión de buscar el justo medio, no perturbar al juez entrometiéndose en temas que son de las partes, pero tampoco el ya histórico y desdeñado estilo del juez impávido, neutral en el sentido de no intervención en el debate de las partes. Por supuesto, aun cuando se diga que el juez dirige el proceso y lo impulsa de oficio, salvo excepciones, no quiere decir que se involucre, por supuesto, en las posturas que las partes tienen. Bueno, desgraciadamente el tiempo me ha ganado, aun cuando ya ustedes conocen, ya ha sido ayer objeto de los talleres, el rol del juez, el rol del abogado, separación de funciones en el módulo corporativo, administrativo y jurisdiccional, coordinador y juez coordinador y administrador no están uno sobreordinado al otro, el administrador no se subordina al juez coordinador, coordinan. En el modelo que estamos creando, el juez, el administrador no depende del juez, depende del presidente de corte, cada uno en sus funciones. Tecnología, uso del sistema integrado judicial. Hay varias versiones que acoplan el sistema integrado judicial al corporativo. La agenda electrónica, donde se registran las audiencias y a la cual puede saber cuántas audiencias hace un juez diariamente y a qué distancia está en la programación de sus audiencias. Y eso no solamente lo puede conocer el presidente de corte, los órganos de gestión del Poder Judicial, sino lo puede conocer la población a través de la página web. Este juez tiene 5 audiencias diarias y este juez tiene 1 audiencia diaria. ¿Por qué este juez tiene 1 audiencia diaria y este juez tiene 5 audiencias? Eso se puede visualizar. Transparencia. Las audiencias ya no están en el librito del juez, en la que él en ese libro anota a mano sus audiencias, sino que están ya publicadas en esta famosa agenda electrónica, que está vigente y que funciona, por lo menos conozco de ello, en el área laboral y en penal también. El sistema de grabación de audiencias, hay un sistema moderno que se ha introducido en los despachos judiciales, el SIGRA, que permite el descargo automático de la audiencia al sistema judicial informático. El embargo electrónico, se puede embargar en línea al sistema financiero, a los deudores que tienen cuentas en los bancos. El remate electrónico, se eliminan los martilleros, se puede vender en línea los inmuebles. Hay 1.500 remates electrónicos producidos en el área comercial y en otras áreas. Esto agiliza y transparenta los juicios a través de la recuperación de los créditos por subastas judiciales en línea. El expediente judicial electrónico, que en este caso es el punto culminante de esta secuencia de productos tecnológicos, pero que, como insisto, el área civil estará apto para entrar al expediente electrónico si se oraliza. Así que ambas rutas coinciden y creo que apostando por oralidad se acerca ya la instalación en los despachos judiciales del expediente judicial electrónico, ya no solo en laboral, sino también en el área civil, que es tan importante en el Poder Judicial como lo es laboral y penal. Bien, muchas gracias.